3, 2, 1. Bienvenidos a Mentes Artificiales, el podcast donde exploraremos el mundo de la inteligencia artificial. Hoy hablaremos sobre cómo los robots están cambiando el mundo que conocemos. ¿Alguna vez has hablado con un chatbot que parecía humano? ¿Sabías que hay autos que se conducen solos? ¿O has visto un robot bailando como un humano? Esto es solo el principio. En Mentes Artificiales entenderemos cómo los robots y la inteligencia artificial están transformando nuestra vida cotidiana. Pero no te preocupes si no sabes mucho sobre el tema. En este podcast hablaremos de forma clara y sencilla para que todos puedan entenderlo, incluso un niño de 5 años. Así que, prepárate para desafiar tus pensamientos y expandir tu mente mientras exploramos el emocionante mundo de la inteligencia artificial. Esto es Mentes Artificiales. Muchas gracias a todos los que nos siguen, nos comentan, nos repostean. Nos pueden encontrar en redes sociales como @mentesartificiales en Instagram y en TikTok. No olviden que nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Los invito a ver este nuevo capítulo. Hola amigos de Mentes Artificiales, el día de hoy nos acompaña Viviana Meruane, que es directora académica de la Universidad de Chile y ha sido premiada como una de las 100 mujeres líderes en Chile. Así que nos va a estar compartiendo el día de hoy en qué trabaja, cómo es su día a día. Acompáñenme a ver este nuevo episodio. ¿Cómo están amigos de Mentes Artificiales? Gracias por estar acá acompañándonos en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo. El día de hoy estamos acompañados de Viviana, que nos va a contar un poquito acerca de su historia, de su trayectoria, justamente con todo este mundo de inteligencia artificial, y le queremos dar la bienvenida. Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien. Bueno, les doy las gracias por invitarme a ser parte de este podcast, que es bien interesante, el tema de inteligencia artificial, que está muy en boga. Claro que sí. Viviana, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu historia, cómo llegaste a la inteligencia artificial. Queremos saber un poco sobre tu contexto. Bueno, yo soy ingeniera civil mecánica, hice un doctorado en ingeniería mecánica y durante mi doctorado investigué sobre detección de daño en estructuras, monitoreando principalmente vibraciones. Eh, Terminando mi doctorado, volví a la Universidad de Chile como académica del Departamento de Ingeniería Mecánica, y ahí me he dedicado a hacer investigación dentro del contexto, monitoreo de estructuras y también monitoreo de máquinas, poder detectar fallas en máquinas de manera anticipada. Y en estos temas, naturalmente se aplica la inteligencia artificial. Es algo que hace, yo diría que hace una década que empezó el boom de la inteligencia artificial, digamos, en estos temas. Viviana, a mí me surge una pregunta y es ¿cómo llega de ingeniería mecánica a inteligencia artificial? O sea, ¿cómo fue tu primer contacto en este área? A ver, lo que pasa es que la inteligencia artificial es muy útil para poder extraer información útil de los datos. Distintos tipos de datos. Hay datos, no sé, pues en economía, datos de las personas, pero en particular en el caso de las máquinas y de las estructuras, nosotros estamos generando muchos datos siempre con los sensores que hay instalados en los equipos. Eh, y uno podría procesar estos datos, digamos, una persona, estar sacando tendencias, gráficos. El problema es que de repente tenemos una gran cantidad de datos, tantos datos que ya no es factible que lo procese una persona. Y ahí aparece la inteligencia artificial, de manera como de reemplazar este análisis que hacen las personas para procesar una gran cantidad de datos, lo que se llama Big Data. Sí. Justamente, y lo que buscamos en esos datos, ¿cierto? Son esos patrones que nos indiquen algo, que nos digan, venga, esto cambió, antes estaba así, ahora, lo que eso normalmente lo llamamos que nos cuenten una historia, los datos, a partir justamente de ese análisis. Yo quiero empezar como también que nos cuentes un poquito qué es ese monitoreo de estructuras, eso para qué sirve, cómo llegaste ahí, cuéntanos un poquito sobre ese campo. Bueno, las estructuras, cuando hablamos de estructuras, vamos a hablar de estructuras civiles, como Ujú. edificios, puentes, pero también hay estructuras mecánicas, por ejemplo, el fuselaje de un avión. Las estructuras con el tiempo pueden fallar, y esas fallas usualmente ocurren, por ejemplo, alguna grieta, algo que se produce por daño, por impactos, incluso por el uso. Ujú.
puede aparecer el daño. Por lo tanto, es muy importante detectar ese daño de manera temprana antes que ocurra algún accidente, digamos, catastrófico. Claro. Y hemos visto accidentes que han ocurrido, ¿no es cierto? Puentes, Ujú. incluso aviones que han perdido parte del fuselaje en el vuelo. Y una manera entonces de poder prevenir eso es estar monitoreando las estructuras. Eh, a partir de sensores, estar monitoreando ciertos parámetros de las estructuras que me puedan indicar cómo es el estado de salud. Y uno de esos parámetros son las vibraciones. Las Ujú. estructuras tienen patrones bien característicos de vibraciones. Y cuando esos patrones cambian, nos puede indicar que hay alguna falla, que algo está ocurriendo de manera anómala, que podría ser un daño. Hay como para complementarte que eso es una parte muy interesante de trabajar justamente con vibraciones. Yo particularmente mi parte de mi maestría también la trabajé justo en este tema, entonces por eso te entiendo completamente. Y lo que quería aportar ahí es que como ese patrón que nos comenta Viviana, cuando uno lo ve en este caso de vibraciones es muy gráfico, es como si fuera una firma, ¿cierto? Es tan especial, tan particular que tú lo ves gráficamente. Entonces, gráficamente es de las cosas más bacanas porque gráficamente yo puedo comprobar qué pasó, si ese pico aumentó, si no, si se movió, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es muy interesante desde el análisis de datos, pero ya llevado gráficamente y a un entendimiento profundo de qué está pasando. Así es. De hecho, las estructuras tienen formas de vibración, como dices tú, que uno las puede visualizar, ¿cierto? Esos modos de vibrar de las estructuras. Y una vez que tú los puedes extraer, digamos, a partir de los datos, tú puedes visualizar gráficamente cuando hay cambios. Ajá. Viviana, yo te tengo una consulta, o sea, este campo sí lo desconozco totalmente y me gustaría saber qué diferencia hay entre hacer el monitoreo de forma tradicional y sin inteligencia artificial y agregando la inteligencia artificial, o sea, qué cambios hay, qué beneficios. A ver, de manera tradicional, lo que se hace, tenemos la misma información de los sensores, ¿no es Ujú. cierto? Eh, Y durante los años se han ido identificando ciertos comportamientos, ciertos patrones, identificados, digamos, por expertos, que están relacionados posiblemente a daños. Por ejemplo, en el Ujú. caso de las estructuras, están los modos de vibración, están las frecuencias naturales, Ajá. factores de amortiguamiento que pueden estar relacionados a comportamientos normales o anómalos. Pero todo eso, conocimiento, se ha ido adquiriendo a través de los años, digamos, por investigación y por gente experta en el tema. Ujú. La inteligencia artificial ha logrado acelerar ese proceso mucho. Mm. Lo que antes nos demoramos décadas en investigar y de poder descubrir esos cambios en los patrones, la inteligencia artificial ahora lo puede hacer en minutos. Claro. Total. ¿Cómo te lo imaginas a futuro? O sea, unos 5 años, ¿qué crees que va a Con cambiar? la Con tendencia, la ¿cierto? Tan tendencia que estás creciente que viendo. ha presentado estos Ujú. últimos años. Bueno, hay un boom de inteligencia artificial, o cada vez vemos más aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente yo creo que todo va a estar incorporado de cierta manera con inteligencia artificial. Ahora, en el caso de las estructuras y de las máquinas, yo me imagino que vamos a llegar a un estado similar al cuerpo humano. Entonces, en el Ujú. cuerpo humano nosotros estamos llenos de sensores. Ujú. Y si tú te pintas un dedo, te pasa cualquier cosa, inmediatamente tienes una señal y lo identifica tu cerebro. Entonces, yo me imagino que las máquinas van a hacer eso, van a tener su propia inteligencia, van a poder autodiagnosticarse y dar alertas de cuando ocurre algo. Está increíble. Es genial porque justamente toda esta tendencia lo que nos permite es eso, cada vez captar mayor información, más datos y procesarlos casi que de inmediato. Entonces sí, no lo veo tan lejano tampoco. Viviana, dentro de lo que tú has hecho con todo esto del monitoreo de estructuras que nos cuentas, ¿hay algo, alguna aplicación que tú tengas, que hayas realizado, que digas, miren esto que hice tan genial y cambió algún contexto especial? No sé si nos puedas contar algo sobre eso. Eh, Mira, en el tema de monitoreo de estructura, Ujú. es un área que hay mucha gente investigando. Sí. Sí. No sé, la cantidad de publicaciones que hay es increíble. Entonces, realmente lo que uno hace es hacer aportes, vas avanzando de a poquitito, digamos, das un Ajá. aporte versus investigaciones que ya han habido. Ahora, yo diría uno de los temas que yo encontré más entretenido hacer fue detectar daño en materiales compuestos. En el tema de los materiales compuestos, son materiales que se construyen por capas
estas capas están unidas Sí, y cuando hay daño, el daño está entre medio de esas capas, entonces no es visible. ya, Uno no puede inspeccionar y ver el daño, pero sí los modos de vibración te acusan inmediatamente, porque se forman, no sé, pues como cototitos en los modos que uno puede identificar que ocurre algo extraño. sí, Ahora, para poder ver eso, para poder ver esos modos de vibración en la superficie completa, lo que hicimos fue analizar mediante imágenes. ya. Entonces utilizamos cámaras de alta velocidad para ver una estructura vibrando en tiempo real, identificar la forma de los modos poder localizar el daño que está ahí escondido. Increíble. Pero entonces la comparación la hacías, o sea, sobre imágenes, o cómo era la comparación ya, una vez identificados los modos, cuando ingresaba que el nuevo video, la nueva imagen, tú predecías, o cómo era ese funcionamiento ya al final. Lo que intentamos hacer es métodos que no ocupen referencia, o sea, que Ujú. trate de identificar solo con lo que yo estoy monitoreando cuando ocurre algo extraño. Y eso es por cambios, digamos, los modos de vibración debiesen tener como formas suaves. Ya, Entonces, si hay algún sector donde la forma ya no es suave, donde hay algún cambio más abrupto, entonces eso puede significar que es daño. perfecto. Hace unos días tuvimos una invitada, queremos contarte, Melissa, y ahí era, bueno, entre otras cosas, ella trabaja en Google y fue la primera mujer como tal invitada a este espacio. Ya, entonces con ella dialogábamos un poquito acerca justamente de cómo es este ámbito que puede ser predominante de hombres para una mujer. Entonces, aprovechando que tenemos también tu presencia acá, quería preguntarte un poquito sobre eso. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Porque ella sí nos decía, no, es que es una Es realidad. complejo. La predominancia en este campo de ingeniería es de hombres y destacar de pronto para una mujer no es tan simple, no puede ser tan sencillo. Así es. Bueno, en ingeniería mecánica hay muy pocas mujeres. Ujú, Y en las áreas de computación, inteligencia artificial, data science, también son muy poquitas mujeres. Entonces, gente con mi perfil, digamos que sea ujú, ingeniera mecánica, además esté como en inteligencia artificial, somos muy pocas. sí, Ahora, no logro entender muy bien por qué, porque el tema de análisis de datos, de data science, en realidad no tiene por qué tener género, digamos. ujú, Las mujeres lo pueden hacer tan bien como los hombres. De hecho, tenemos muy buenas estudiantes que destacan en esas áreas. Eh, yo creo que es un tema de cambiar un poco la sociedad, ¿cierto? Hay como un cierto estigma de que ujú. esto es algo masculino, de que se imaginan al hombre con lentes en el computador programando, de que perfectamente puede ser una mujer, ¿no es cierto? Y puede ser una Claro. mujer femenina, incluso no estoy trabajando en estas áreas. Total, Viviana, yo te tengo una pregunta. O sea, tú has sido reconocida como una de las 100 mujeres líderes en Chile, que eso me pareció un premio increíble. ¿Qué recomendación le daría a esas mujeres que apenas están empezando, que quieren aprender sobre esas áreas? Eh, que no tengan miedo. Las mujeres tendemos a mirarnos menos de las capacidades que en realidad tenemos. A veces no nos atrevemos a involucrarnos en estos temas porque decimos no vamos a poder. Mm. Digo que no tengan miedo, que se atrevan, las mujeres pueden, y que hay muchos ejemplos y referentes que pueden tomar, digamos, para seguir. ¿Nos podrías contar un poco sobre este premio? Que me parece algo muy importante de destacar. Este es un premio que se hace, bueno, lo hacen todos los años, lo organiza Mujeres Empresarias, que es una organización en Chile, junto con el Mercurio, que es uno de los diarios bien relevantes en el país, y tratan de buscar mujeres que destaquen en Ujú. el país en distintos ámbitos. Ahí premian hasta, no sé, pues Michelle Bachelet, que fue la presidenta de Chile, estuvo también en estos premios. Entonces, buscan en distintos perfiles. Ahí me dieron el premio por el tema de investigación y, ¿no es cierto?, las aplicaciones de detección de daño en estructuras. Perfecto. Volviendo un poquito al tema de inteligencia artificial y sabemos pues que tú estás ligada directamente a la academia, ¿cómo te imaginas que todo esto que está pasando, esta evolución de la inteligencia artificial, va a cambiar justamente este tema de docencia, de la enseñanza en campos tan directos como la ingeniería? Sí, ese es un tema polémico. Ujú. Eh, Hace algunos meses, cuando empezó el tema de ChatGPT y Sí, que empezaron todos a ocuparlo,
se creó mucha discusión entre los académicos y académicas por cómo iban a controlar que los estudiantes, digamos, no hagan trampa, Sí, ¿no es cierto? Eh, pero uno puede ver como que esto es similar a cuando aparecieron los computadores o las calculadoras. Son herramientas sí. que tenemos que aprender a ocuparlos y ponerlos como parte de la formación, ¿no es cierto? Y pensar que los estudiantes los van a ocupar y cómo podemos asegurarnos que aunque ocupen esto, ellos aprendan lo que nosotros queremos que aprendan. Viviana, yo te tengo una consulta y es, ahí estás hablando de los desafíos que tenemos en la docencia y cuáles consideras tú que son los desafíos de la inteligencia artificial en tu campo, que es ingeniería mecánica. Uy, hay muchos temas en donde se puede aplicar inteligencia artificial, porque todavía también hay muchos problemas que no se han podido resolver completamente o que es muy difícil resolverlos. Por Ujú, ejemplo, una de las cosas que es interesante de inteligencia artificial es hacer modelos que le llamamos modelos subrogados. ok. Si yo quiero modelar un sistema complejo y predecir cómo se va a comportar, nosotros hacemos modelos matemáticos, físicos y matemáticos, Sí. que requieren muchos cómputos, mucho tiempo de procesamiento. Con la inteligencia artificial uno podría hacer eso mucho más rápido. Ujú, Y ahí hay muchas aplicaciones. Y eso nos va a permitir poder estar haciendo también monitoreando sistemas en tiempo real. Por ejemplo, poder tener el modelo, lo que llamamos gemelos digitales, ujú. de una planta completa en operación, de una turbina eólica, y poder estar recibiendo los datos de cómo se está comportando y ver qué cosas hay que hacer, digamos, en tiempo real y reaccionar. Viviana, para una persona que no conoce nada de este campo, ¿le podrías explicar un poco qué es esto de los gemelos digitales? Los gemelos digitales, bueno, en español, sí, bueno, está en español, perdón. Sí, 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 sí. no hay problema. Es, eh, es una réplica virtual de un Ujú. sistema, Ok. pero que está conectado de cierta manera con el sistema, digamos, real, mediante probablemente sensores o datos que lo que se están alimentando. Entonces, el gemelo digital me permite ver cómo algún sistema está operando. Por ejemplo, yo podría tener el gemelo digital de un avión que está en vuelo, Ok. ¿ya? Y yo puedo ver todo el comportamiento del avión como está viendo en mi gemelo digital. Podría hacer algún cambio en el gemelo. Yo digo, no sé, tal vez voy a cambiar un ángulo del ala, pero primero lo hago en el gemelo digital y veo cómo funciona y luego lo hago en el sistema real. Entonces nos permiten hacer estas pruebas sin afectar la operación real del sistema. Ok, y la implementación de estos gemelos digitales en la industria, ¿tú cómo lo ves? Un porcentaje en el que estén en este momento. Para mí es bastante nuevo, entonces me interesa mucho lo que me estás mencionando. Eh, Hay mucho interés de implementarlo. Bueno, hay mucho interés de implementar inteligencia artificial, gemelos digitales, todos hablan de eso, pero yo diría que son muy poquitos los casos donde realmente estén implementados. Mm. Entiendo. Eh, pero para allá vamos. Se está avanzando en eso y yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a ver industrias que tengan sus réplicas en gemelos digitales ya completamente operativas. Está Yo súper creo que interesante. sí, eso es una de las finalidades justamente y la ventaja de eso es que, como lo mencionaba Viviana, puedes simular cosas en tiempo real. O sea, básicamente yo puedo empezar a jugar en ciertos escenarios para encontrar ciertas cosas que quiera buscar sin ir a afectar el comportamiento de la máquina real. Entonces es muy, muy interesante, pero igual. Eso es algo que no creo que muchas empresas de momento le apuesten y lo vean como prioridad. Ciertamente es algo que va a ir evolucionando con la medida también de que la tecnología se crece y se vuelve más asequible. Entonces eso también va a aportar mucho. Em, Hablando también un poco, Viviana, ¿cómo está Chile en cuanto a inteligencia artificial? ¿Cuáles son las perspectivas del país? ¿Hacia dónde están mirando como estos temas y esta creciente tendencia mundial? Bueno, en Chile cada vez aparecen más aplicaciones y más empresas también que están ofreciendo servicios de inteligencia artificial. Sí. Yo diría que los que más solicitan soluciones de inteligencia artificial están asociados a las empresas más grandes, digamos, por ejemplo, minería en Chile. Ujú. Bueno, es una industria muy importante que genera muchos recursos y que tiene los recursos para implementar este tipo de soluciones, porque como mencionaste tú, también tiene su costo.
¿no es Claro. cierto? Entonces no es algo que tal vez no sea costo beneficioso para todos, pero sí para ciertos casos se pueden implementar. Eh, Ahora en el gobierno está en proceso una ley de inteligencia artificial que Ok. trata de regular un poco esto, porque como digo, oye, ya apareció por todos lados y hay ciertas cosas que también éticas que hay que empezar a regular, ¿no es cierto? Especialmente cuando tratamos de datos con personas. Sí, sí. Sí. Viviana, yo tengo una consulta y es, últimamente se ha escuchado mucho sobre inteligencia artificial en startups y vi que tú trabajas en una. ¿Nos podrías contar un poco qué es, cómo funciona, cómo aplican inteligencia artificial? Sí, mira, esta es un spin-off que salió de la universidad. Ujú. Y, yo hace 5 años más o menos comencé un proyecto que es de la Corfo. La Corfo es la Corporación de Fomento de la Producción en Chile, que trata de hacer proyectos que, digamos, que tengan impacto en la industria. Entonces, uno de los requisitos es que tenga investigación, ¿no es cierto? Pero además tenga una aplicación en la industria y que participen empresas dentro de estos proyectos. Y en este proyecto lo que empezamos a desarrollar es desarrollar soluciones de mantenimiento predictivo Ok. utilizando inteligencia artificial. El mantenimiento predictivo es lo que hablábamos de monitorear máquinas, Ujú. equipos y poder detectar fallas de manera anticipada. Monitoreando distintos tipos de variables. Yo hablé que mi expertise era vibraciones, pero podemos utilizar variables como temperaturas, ¿no es cierto? La corriente, Ajá. voltaje, las variables que estén disponibles en las máquinas. Eh, bueno, y como resultado de este proyecto, de esta investigación, nació este spin-off que estamos ahora, llevamos un par de años que estamos tratando de ofrecer esto, digamos, a la industria. Justo se te quería preguntar, o sea, ¿cómo es llevar a cabo este tipo de iniciativas? O sea, ¿qué retos has tenido? ¿Qué futuro le ves a este tipo de, por ejemplo, nuevos emprendimientos con inteligencia artificial en tu país? Eh, Hay varios desafíos. Por un lado, hay reticencia. La gente, por ejemplo, en el área de mantenimiento predictivo, hay, por tradición, hay métodos tradicionales que se ocupan y hay reticencia a utilizar técnicas nuevas que desconozcan, digamos, desconfianza. Ujú. Sí, Porque también la inteligencia artificial lo ven como una caja negra, ¿no es cierto? Que Sí. entran datos y sale algo, pero ¿por qué le voy a creer yo a eso? Entonces hemos tenido que avanzar en ir rompiendo eso y ir mostrando que somos capaces de adelantarnos a ciertas fallas, ¿no es cierto? Antes que el monitoreo tradicional. Nosotros estamos aplicando, tenemos un caso piloto que estamos trabajando en una empresa minera y ahí es donde estamos de a poquito Ya. mostrando resultados y ganándonos esa confianza. yo creo que es algo que se tiene que demostrar con el ejemplo y costo-beneficio, cuánto es implementarlo y cuánto se van a ahorrar en posibles fallas, pero no debe ser fácil. Es que yo creo que es justamente algo de lo que para mí, desde mi forma de ver, OpenAI, si queremos hacer un paralelo, lo hizo muy bien. Que ellos fue, venga, tengo algo muy bacano que funciona muy bien, liberémoslo. O sea, liberémoslo para que todo el mundo lo use y se dé cuenta el potencial que hay detrás de la herramienta. Y ya una vez uno lo usa, ya uno no vuelve. Sí, Ya, ya. entonces uno ya le ve las Claro. ventajas. Exacto, uno dice, uy, venga, es que esto me ahorra X o Y tiempo, lo que sea. Entonces yo pienso que con un poquito con las empresas nos toca justamente así. Es venga, deme la oportunidad, probemos esto siquiera 6 meses y en 6 meses hacemos cuentas prácticamente, ¿cierto? Es algo así lo que estamos haciendo. Entonces ofrecemos estos pilotos que son de muy bajo costo para las Ujú. empresas, pero la idea es poder mostrar los beneficios, poder mostrar los resultados y que finalmente se convenzan y puedan, digamos, contratarlo después como servicio. Claro, que le vean la rentabilidad. Y en eso en particular, ¿qué buscan o en qué se especializa justamente este análisis predictivo? ¿Qué es lo que les interesa hacer ahí? Estamos detectando fallas. Hasta ahora no hemos especializado en motores y Sí, en Ok. bombas, los equipos que son más comunes, digamos, encontrar en distintos tipos de industria. ya. Y que además tienen fallas más recurrentes, digamos, que es necesario, digamos, monitorear. Ok, perfecto, claro, justamente por eso lo preguntaba, porque pues dentro del análisis podría caber tanto como yo lo necesito, como quisiera, pero lo entiendo porque puede ser un activo importante justamente dentro de esa cadena.
Y la importancia que tiene justamente este mantenimiento es que yo pueda actuar sobre mis equipos críticos, ¿ya? O sea, no es lo mismo para mí, se me fundió este bombillo, pero tengo 5 de respaldo, a que me quede sin bomba y tengo que parar toda la producción. Entonces, eso es justamente a lo que se enfoca un poquito lo que es el mantenimiento predictivo y enfocarlo justamente hacia esos activos que para las empresas son de vital importancia para funcionar y eso a la larga es dinero. O sea, si una empresa no para porque no sabían que iban a parar, eso es dinero que dejan de Así percibir. es. Viviana, ¿y esto Sí, se sí, de puede hecho, pasar a otras perdón. industrias? Qué pena. ¿Se puede pasar a otras industrias? Por ejemplo, no sé, el sector médico, equipos médicos que son tan costosos, me genera como esa duda. Sí, de todas maneras. Mira, acá una de las cosas relevantes es que el costo de la falla sea crítico, Ujú. ¿no es Sí. cierto? ¿Por qué? Porque me detiene la producción de la empresa o porque hay temas de seguridad de las personas, por ejemplo, como Sí. dices tú, temas médicos, ¿no es cierto? Yo no puedo arriesgarme a que ocurra una falla porque pongo en seguridad, ¿no es cierto?, a las personas, pongo en riesgo a las personas. Entonces, donde veamos casos así, vale la pena implementar estos métodos. Claro. Ya. Claro, porque el costo tampoco no es algo menor, digamos, en el sentido de Mm. que tú requieres ingeniería especializada para hacer, para implementar los modelos de inteligencia artificial, Ujú. entrenarlos, ver qué datos, etcétera, y poder sacar resultados. Claro, pero me lo imagino en este tipo de sectores que a la larga uno tiene un equipo y si el equipo le falla para absolutamente todo, entonces me parece que es algo que se puede implementar en muchos sectores y va a ahorrar Y muchísimo se vuelve dinero. muy rentable justamente por Mm, eso, porque no estoy expuesto Claro. como a esa inestabilidad del sí. funcionamiento. Bueno, Viviana, hay también un poquito, hablando justamente de este tema como de emprender, de sacar adelante, ¿ustedes cómo lo están haciendo en la startup? ¿Ustedes procesan sus datos en un computador local, lo hacen todo en nube y cómo lo tienen diagramado actualmente? Eh, Mira, tenemos ambas opciones. Lo ideal sería trabajar en la nube, porque Ujú. así tú podrías acceder desde cualquier parte, digamos, a los datos y ver un dashboard desde cualquier parte del Ujú. mundo con los resultados. Pero también hay temas de seguridad de los datos y algunas empresas no quieren que sus datos salgan Claro. Sí. de su red. Entonces, en esos casos, cuando no podemos sacar los datos de la red, tenemos que trabajar con un computador local en el lugar de ellos, digamos, servidor Ya. ahí, y solamente en la red interna se pueden ver, digamos, los resultados y los datos. Si no, uno podría trabajar, digamos, enviando datos a la nube y Ujú. monitoreando de manera externa. Viviana, ¿y si una persona te quisiera contactar por este proyecto, cómo lo podrían hacer? Bueno, pueden buscarnos, somos Camly, se llama la empresa. Me pueden contactar también directamente a mí. Ok. Mi correo bmeruane@uchile.cl. Ujú. Perfecto. Buscarme también por LinkedIn, mandarme algún mensaje y ahí yo atenta les voy a responder. Listo, perfecto. Sí, porque sé que a muchas personas les va a interesar este tema, entonces por eso lo pregunto. Bueno, Viviana, volviendo un poquito al tema como de la enseñanza que estábamos hablando, ¿tú actualmente utilizas alguna herramienta como de inteligencia artificial ya integrado en tus clases, en tus acompañamientos a estudiantes? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, y uno de los cursos que hago yo es especialmente sobre mantenimiento predictivo utilizando inteligencia artificial. Ajá, Ok. Sí, ocupamos inteligencia artificial como herramienta, ¿no es cierto?, sí. para implementar los modelos de mantenimiento predictivo. Pero además una cosa que yo he encontrado muy útil es que tú puedes ocupar herramientas de inteligencia artificial para ayudar a detectar problemas en los códigos. Nosotros tenemos que programar mucho. Ajá. Sí. Cuando yo era estudiante y tenía algún problema en un código, me demoraba días en Claro. Uy, encontrar dónde sí. estaba el error. Ahora yo puedo copiar el código, se lo entrego a ChatGPT, le digo cuál es el error y ChatGPT me lo resuelve. Sí, sí, Ahora de cuando uno le acuerdo. dice que lo optimice. ¡Ay! Eso es bendito. O que te optimice, que haga que esto ande más rápido, ¿no es cierto? Es realmente muy útil. Sí. ¿Y qué más, qué otras cosas utilizas o cómo los acercas o cómo haces ese primer contacto de los estudiantes que llegan para introducirlos justamente a este mundo de inteligencia artificial? Eh, a ver, yo diría que principalmente es eso, ¿ah? Porque
Probablemente mis estudiantes utilizan muchas herramientas de Sí, inteligencia artificial sin que yo se las introduzca. eso es normal. Especialmente, Es, Pasa mucho. es que justamente con el eh, boom y el Sí, cambio que claro. hemos evolucionado, yo creo que en 2 años, incluso lo hemos hablado con varios de los invitados que hemos traído, y justamente llegamos como a ese punto en común, y es que en 2 años, 2 años y medio ha cambiado todo. Ha cambiado por completamente. completo O la sea, forma, incluso lo que mencionábamos, ¿cierto? Que mucha gente está utilizando el término inteligencia artificial, pero ni siquiera saben qué es inteligencia artificial. Exacto. claro, lo utilizan Sí, solamente. sí, correcto. Le hallan una Eh, utilidad, una función, y eso resuelve algo. Y como tú bien lo mencionabas eh, también, lo ven como una caja negra. Yo le meto algo, no sé qué pasa adentro, pero al final me entrega lo que necesito y yo me quedo es con eso. No, y hay muchas herramientas Exacto. que hoy en día se utilizan, por ejemplo, antes que uno se tenía que leer un artículo completo para ver si le servía, si no, ahora hay inteligencias artificiales que tú le preguntas, ¿cuál es la metodología? Y te arroja la metodología, ¿cuáles son los mayores descubrimientos? Entonces, eso ahorra muchísimo trabajo. Es muy útil. Eh, claro, por eso decía que probablemente los estudiantes lo están utilizando sin que efectivamente uno les enseñe. Ahora, tenemos el desafío, yo creo aún, Ujú. de ver cómo lo implementamos. Yo creo que esto todavía es muy nuevo. Sí. Entonces, claro, hay profesores y profesoras que tratan de ocupar algunas herramientas, algo, pero todavía yo creo que no le sacamos todo el provecho que se puede para educación. Y, Sí, y total. desde la parte de escritura de artículos, que sabemos que tú también pues te desempeñas en ese campo, tú utilizas justamente, te apoyas así como lo mencionábamos con alguna herramienta de inteligencia artificial, o cómo ha cambiado también este proceso de generar conocimiento. Ujú. Sí, mira, una de las cosas que también es bastante útil es para poder detectar problemas gramaticales en los textos Ujú. Súper bien. o escribir algo, digamos, de una manera más elegante, más bonita. Como mi idioma nativo no es el inglés, Sí. yo siempre he sufrido un poco cuando tengo que escribir los artículos en inglés porque, claro, tengo errores y me cuesta detectarlo. Los revisores siempre me decían, no, hay que revisar el inglés y uno ocupa herramientas como Grammarly que tratan de detectar los errores. Ujú. Con inteligencia artificial ahora se hace eso mucho más rápido. Y eficiente, Sí, porque total. lo hace Sí, increíblemente bien, o sea, Mm. lo pule y lo hace muchas veces mejor que si uno se hubiera gastado 2 horas dándole y iterando y claro, dándole la vuelta. Viviana, yo te tengo así una es. pregunta y es, tú has participado en más de 50 congresos. ¿Cuál crees que es esa tendencia a la inteligencia artificial que más te ha llamado la atención o que tiene más boom a futuro? Uy, hay muchas cosas. Yo creo que principalmente lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes y de videos. Ya. Eh, Porque, claro, uno puede, es increíble las cosas que uno puede extraer, digamos, de los videos utilizando inteligencia artificial, poder detectar comportamientos. Por ejemplo, podemos estar hablando de comportamientos de máquinas, pero también de Ujú. personas. Solamente monitoreando un video y utilizando inteligencia artificial, vemos que, no sé, por temas de seguridad, por ejemplo, se están utilizando mucho Ujú. cámaras con inteligencia artificial implementada que son capaces de detectar cuando hay alguna, no sé, problemas de agresiones o posibles robos, ¿no es cierto? Y te detectan una alarma. Yo creo que eso es algo antes que era muy difícil de hacer, porque los videos es una cantidad de información que se está generando en tiempo real que si no tuviéramos inteligencia artificial no podríamos procesarlo. No, y hoy en día cualquier persona puede, saca su teléfono y ya tiene un archivo de video Sí. que fácilmente tiene millones de datos en información, sino que nosotros pues no procesamos sino la parte que nos interesa obviamente. Hablando también un poquito como de justamente de esta parte de lo que mencionábamos al principio, de que cualquier persona puede que se sienta atraído hacia este campo, debería poder ingresar, solo se necesita un poquito de ganas en cierta manera. ¿Cuál sería tu recomendación para que esas personas que quieren ingresar, por dónde yo debería empezar a aprender? De pronto matemáticas, de pronto programación, ¿cuál crees tú que sería la ruta adecuada para meterse en todo este cuento de inteligencia artificial? Yo creo que conocer los fundamentos de los algoritmos de inteligencia artificial es importante. Hay mucha gente que se involucra, pero utiliza estos algoritmos como Ujú. herramienta sin entender muy bien el funcionamiento. Ujú. Y eso tiene riesgo también, porque como comentábamos antes, que pueden funcionar como cajas negras, ¿no es cierto? Pues si nosotros no entendemos bien lo que está ocurriendo,
cómo podemos efectivamente hacer que sean útiles y que los resultados que me estén entregando tengan sentido, uno necesita entender, digamos, el fundamento de estos algoritmos. Entonces, yo les diría que sí, que traten de conocer un poquito, meterse en los fundamentos matemáticos, estadísticos detrás de estos algoritmos, antes de empezar a aplicarlos, digamos, como a la fuerza. Viviana, yo te tengo una pregunta y es, en el campo de la ingeniería, por ejemplo, mecánica, electrónica, todavía no se habla muchísimo de inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que sería la integración correcta de la inteligencia artificial dentro de los estudios, por ejemplo, de ingeniería mecánica? Sí, claro, en general, en el mundo académico o digamos de educación, nosotros reaccionamos un poco lento. Ujú. La tecnología está avanzando muy rápido y nosotros la educación en ingeniería la seguimos haciendo igual desde hace mucho tiempo. Sí, Sí, Y es importante que empecemos a actualizarnos y empezar a incorporar estas herramientas dentro de los cursos. claro. Y puede ser de a poco, digamos, porque no tenemos que perder la parte de los fundamentos, que digo que eso es es principal, es esencial. primordial, es muy importante, pero podemos ir incorporando pequeñas actividades, pequeñas tareas en donde se involucre también inteligencia artificial. Sí, Bueno, total. algo que también nos llama un poco la atención de tu perfil que nos compartiste es que tú trabajaste en un proyecto con un nanosatélite. Cuéntanos un poquito de qué se trató, de qué era, cuéntanos acerca de eso. Bueno, ese proyecto nanosatélite todavía sigue, ¿Ok? en la facultad estamos fabricando unos nuevos nanosatélites. Fue una apuesta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, decir, ¿sabes qué? Vamos a ser los primeros en fabricar y llevar al espacio nanosatélites made in Chile. Ya, Y bueno, y eso requiere mucho trabajo, ¿no es cierto? claro. Porque los nanosatélites tienen muchas especificaciones particulares de cómo los podemos construir, cómo podemos instalar sensores dentro de esos nanosatélites y después cuando los liberemos en el espacio poder recuperar información útil de esos Claro. sensores. Ahora, mi participación fue una parte porque Ujú. yo me involucré en la parte de vibraciones, que Ya, es una de las pruebas que le tienen que hacer a los nanosatélites, tienen que ser diseñados para sobrevivir ciertas exigencias de ujú, vibraciones, ¿no es cierto? Entonces yo apoyé en eso, en cómo se podía mejorar los diseños, en cómo hicimos pruebas en el laboratorio de vibraciones, pusimos los nanosatélites en mesas de vibratorias y ver cómo, sí. si sobrevivían o no, para poder certificarlos y que pudiéramos enviarlos al espacio. A Eso es destruir súper cosas, interesante. jugar a destruir cosas, eso suena muy bacano. ¿Y cuál era como la tarea que debía resolver el satélite? ¿Debía transmitir alguna señal en particular o para qué era? Se le instalaron distintos tipos de sensores. Sí, eh, entonces ahí hubo colaboración con académicos y académicos de otras áreas que estaban ujú, interesados en datos que uno ya, pudiese tener de los nanosatélites. Entonces, no sé, incluso hubo un experimento de una planta, ujú, una pequeña planta que se puso dentro de nanosatélites, se envió al espacio para ver si lograba sobrevivir, ya, y están monitoreándola. Ahora, yo no soy la experta en la parte de los datos que se recuperaron, ajá, ni cuál es la utilidad, porque como digo, habían otros profesores que son los ya. que están interesados en ese tema de los datos y estar procesando, pero son principalmente datos atmosféricos, asociados, digamos, a la Tierra que uno puede ir recuperando, digamos, de los satélites. Viviana, de pronto para alguien que no conoce absolutamente nada de este campo, ¿cuál es la diferencia de un satélite a un nanosatélite? ¿Cuáles son las aplicaciones, las ventajas de tener esta tecnología? Bueno, la diferencia principal es el tamaño. Sí. Un nanosatélite tendrá unas dimensiones de 20, 30, 40 centímetros, un Ok. satélite metros. Sí, Entonces, claro, son mucho más pequeños. Ahora, la idea de los nanosatélites, porque además yo no puedo tener cosas de mucha precisión dentro de un nanosatélite, ni puedo tener, no sé, pues baterías grandes como uno puede tener unos satélites. Entonces, los nanosatélites tienen una vida mucho más corta, Ok. porque sus baterías naturalmente que son pequeñas van a durar poco, sensores que la cantidad de datos que pueden enviar es mucho menor que los de un satélite grande. Ujú. Eh, pero lo que se está pensando es que uno pueda tener como una red
de nanosatélites. O sea, Ajá. yo no tengo un Ok. solo nanosatélite, Claro. sino de que tengo varios nanosatélites en el espacio que se comunican entre sí Ujú. y que juntos van a poder recolectar tanta información como un satélite grande, Ya Ya. te o tal vez entiendo. incluso más, ¿no es cierto? Está increíble. Claro, es toda una red Ujú. completa interconectada, transmitiendo Claro, datos en vivo. Ya, así. perfecto. Bueno, Viviana, queremos comentarte que dentro del podcast tenemos una sección que se llama La IA Pregunta. Ujú. Esta sección se trata de que aparte o con base en la información que tú nos suministraste de tu perfil, nosotros se la pasamos a la inteligencia artificial y esta te quiere hacer las siguientes dos preguntas. Hola Viviana Meruane, qué gusto conversar contigo. Con tu amplia experiencia en ingeniería mecánica y tu trabajo en inteligencia artificial, me surge una curiosidad inevitable. ¿Crees que las máquinas podrían algún día superar la creatividad humana en la investigación científica? Yo lo veo difícil. A ver, la creatividad humana es algo muy particular porque nos permite imaginarnos cosas fuera de lo que hemos aprendido en nuestra realidad, ¿no es cierto? Imaginarnos escenarios distintos a los que hasta ahora conocemos. La inteligencia artificial, la manera en que funciona es que tú la entrenas con datos conocidos, por lo tanto, eh, las respuestas que te pueden dar siempre va a ser en base a esos datos conocidos, ¿no es cierto? Pero es difícil que puedan salir de ahí. Ahora, tal vez en un futuro se pueda lograr que la inteligencia artificial tenga digamos, su propia creatividad y logre pensar fuera de la caja. Hasta ahora no hemos logrado eso. Yo creo que ahí vamos a requerir tal vez sistemas mucho más complejos Ujú. y que se acerquen un poquito más a la mente humana, que si nosotros quisiéramos tener una máquina equivalente a la mente humana, yo creo que todavía no somos capaces de hacerlo, digamos, en capacidad, en cantidad de conexiones y de neuronas que hay. Pero si lográramos acercarnos a eso, tal vez se podría. Ok, Viviana. Y la siguiente pregunta es, Es fascinante imaginar ese futuro, Viviana. Si yo pudiera colaborar contigo en tus investigaciones, ¿en qué áreas crees que podría ser más útil y por qué? Bueno, yo ya estoy colaborando con la inteligencia artificial. Así que, entonces, ¿dónde podría ser más útil? En que me mostrara, ¿no es cierto?, qué cosas, qué variables, qué patrones podemos identificar de las máquinas, de las estructuras, para que podamos adelantarnos a las posibles fallas que pueden haber. Viviana, yo te tengo una pregunta que creo que muchas personas quieren saber también. Tú estudiaste tu doctorado fuera del país. ¿Cómo lograste esta convocatoria? ¿Dónde estudiaste? ¿Nos podrías contar un poco sobre esto para las personas que quizás están interesadas en ese proceso? Sí, a ver, yo quería estudiar fuera de Chile. Ajá. Quería hacer un doctorado y sabía que también la mejor opción, digamos, por reconocimiento era hacer un doctorado fuera del país. Eh, y siendo estudiante ya de último año de la carrera de ingeniería, llegó una convocatoria para postular a becas de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ok. Y además mi profesor guía de la Universidad de Chile en ese momento, él había estudiado en Bélgica. Mm. Entonces me dijo, Viviana, esta convocatoria es para ti, postula. Bueno, no pierdo nada, si postulé y me gané la beca. Te hago una Em, pregunta. ¿Es muy duro estos requisitos? Porque muchas personas, por lo menos acá en Colombia, tienen esta mentalidad de que tienen que Mm. tener el inglés perfecto, las notas perfectas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quiénes pueden, por ejemplo, adquirir ese tipo de becas? Mira, dependiendo del país, hay niveles de inglés mínimo que te Ujú. piden. Sí, Sí, Efectivamente, porque tú te vas a desenvolver en inglés, yo tuve que dar el TOEFL. sí. ok. Tuve que prepararme para dar el TOEFL y darlo y tener un puntaje mínimo, si no, no iba a poder ir. Ujú. Pero eso depende de cada país. Eh, Si tú te vas a estudiar a un país donde se habla español, por ejemplo, no hay Claro. problema. Ya. Ahora, respecto a los requisitos, la verdad es que no es necesario ser una persona muy súper brillante, digamos. Finalmente, un doctorado es como una tesis de ingeniería mucho más larga que tú estás haciendo durante hartos años, pero no es Ok. necesario ser súper brillante para poder hacer un doctorado. De hecho, una de las cosas que ocurre es que a veces hay más becas disponibles que estudiantes que quieran hacer Ujú. doctorado, pero no mucha Total. gente quiere.
En Estados Unidos es un problema. No hay suficientes estudiantes de doctorado y los profesores se los pelean. Entonces hay que no tener miedo a arriesgarse y postular a las opciones que hay. Yo creo que eso que dices es súper importante porque muchas personas no se postulan por el miedo, no voy a pasar y las convocatorias se pierden. Por lo menos eso pasa muchísimo aquí en Claro. Colombia, entonces me encanta que lo resaltes. No, y que Mm. es un fenómeno global. Mira que Sí. también en Chile pasa igual. O sea que se ven Mm. justamente estos casos, que las personas piensan que es imposible, entonces ¿para qué lo intento, cierto? Y resulta y pasa Exacto, que es nosotros, falta de ganas. Mm. nosotros necesitamos más estudiantes de doctorado y es difícil motivarlos a que se decidan hacer un doctorado. Igual el compromiso que se requiere dentro de un doctorado Sí. tampoco pues es menor, ¿cierto? Hay un compromiso importante porque pues es una especialización, justamente ya es volverte muy crack, como decimos normalmente, en algún tema específico. Justamente Claro. quería preguntarte sobre eso. ¿Tu doctorado fue también directo con monitoreo de estructuras o en qué lo hiciste el doctorado? Fue monitoreo de estructura. Yo hice el doctorado, como les dije, en Bélgica. Ujú. En Europa, los doctorados que casi no tienen cursos. Ya, Entonces tú estás 3, 4 años investigando claro. en un tema y te haces, como dijiste tú, crack en un tema muy específico. Sí. Entonces, claro, estuve 4 años en Bélgica y mi tema de investigación fue el monitoreo de estructuras. Perfecto. Bueno, Viviana, dentro del podcast tenemos una pregunta icónica y es para invitarte un poquito a soñar. Entonces, quisiéramos saber si tú tuvieras tiempo y recursos ilimitados, ¿a qué te dedicarías? A ver, yo seguiría haciendo lo que hago ahora, probablemente eh, con más profundidad algunas cosas que el tiempo no me da. A mí este tema, por ejemplo, del spin-off me encanta porque por primera vez siento que la investigación que hago Ujú, tiene una utilidad y se claro. puede aplicar en algo concreto con resultados. Pero la verdad es que yo no tengo mucho tiempo de dedicarme full a eso. Ujú, Eh, Tengo que confiar en los ingenieros que están trabajando y yo ujú, los asesoro, pero de repente me gustaría meterme más yo y meter las manos. Y lo mismo con mis investigaciones, también ahora tengo tantas cosas que hacer de administración, gestión, que no puedo tal vez meterme yo tanto las manos ujú. en mi investigación. Tengo también que dejar mucho a mis estudiantes y me gustaría yo meterme a veces. Entonces, claro, si tuviera tiempo limitado, probablemente me metería mucho más profundo en eso, pero no dejaría de hacer lo que yo estoy haciendo. Algo que me encanta es que todos los invitados que hemos tenido tienen mucha pasión por lo que hacen y todos dicen Mm. lo mismo. Yo me quedaría en lo que estoy haciendo, me encanta, seguiría eso, me parece algo muy bonito. Sí, y ya que lo mencionas también, ¿cómo notas esa brecha justamente ahí en Chile, que es donde tú resides? ¿Cómo notas esa brecha entre lo que se enseña en la academia y lo que necesita la industria? Porque, por ejemplo, acá en Colombia es justamente una de las Mm. peleas que se está dando muy fuerte y es tratar de acercar, de cambiar ciertas cosas que tiene la academia, que muchas veces nos encerramos como en nuestro mundo y dejamos de ver como el general. Entonces sí se está tratando como de cerrar esa brecha. Pero ¿cómo está en ese caso Chile? Tenemos los mismos desafíos. Eh, claro, una de las cosas que ocurre es que lo que se enseña, ¿no es cierto?, está diseñado por académicos y académicas que nos dedicamos a la academia, a investigar, pero no estamos trabajando, digamos, en la industria, la parte práctica. Por lo tanto, a Ujú, veces que no vemos esas habilidades necesarias o esos problemas que hay que resolver en la industria. Eh, y la industria tal vez a veces no se acerca tanto a las universidades. correcto. Entonces, eso es un desafío que tenemos, lograr acercar un poco más las universidades a la industria para que podamos trabajar juntos. Eso no es fácil porque también hay desconfianzas o hay cosas que se suponen, no sé, de la industria dicen que todos los académicos y académicas son arrogantes, nos miran en Sí. menos. No, y que en la academia Uno los puede, proyectos por se el otro, demoran un poco más. Ajá, que sí, que Mm. los tiempos de la academia son diferentes a los y tiempos de la que, industria. claro, que en la academia hacemos las cosas demasiado lento, Ajá, necesitamos resultados rápidos. correcto. Pero finalmente es un tema de ajustar expectativas y poder colaborar juntos si se puede. Sí, De no, acuerdo. y es muy importante. Yo creo que justamente cuando lleguemos y converjamos en que la academia
trabaje para la industria como la industria trabaje para la academia, eso nos va a llevar justamente a desafíos y a desarrollos mucho más potentes de los que tenemos actualmente. Pues nada, Viviana, queremos darte las gracias por haber tomado un instante de tu tiempo, acompañarnos, compartirnos tu historia básicamente en este mundo de inteligencia artificial y nada, agradecerte, Viviana. Bueno, muchas gracias a ustedes, fue un gusto. Y Ana, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este espacio. Sé que para las personas que nos están viendo, que muchos son estudiantes, es una inspiración muy grande. Les recuerdo a todos nuestros seguidores, no olviden que estamos en Instagram, en TikTok como Mentes Artificiales y nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube como @Mentes Artificiales. Que estés muy, muy bien. Chao, Viviana. Chao, que estén bien.